Ahora sí, ¿qué pasó? Preguntaba si podía responder. Sí, 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 tú puedes responder. Bueno, de hecho tendrías que responder tú primero y después Joaquín. Ya dale. ¿Podríamos definir una enzima como un elemento catalítico? Puede ser una proteína o una ribosima, por ejemplo. Ujú. Y lo que hace es, de una manera, bajar la energía de activación para facilitar la reacción y la conversión de sustrato a producto. Así lo definiría. Me parece bien. Ahora, respecto a eso que me dijiste, ¿cómo disminuye la energía de activación las enzimas? Podríamos decir que con la interacción que tienen esos grupos R de las proteínas y, o sea, con el sustrato. Pues sí, de hecho sí, en eso estás bien. Nada más que recuerda que los grupos R son de los aminoácidos de las proteínas. O sea, va bien, pero hay que tener como que esa delicadeza en ese detalle. Ahora, justo, hay que recordar que las enzimas catalizan las reacciones que catalizan mediante las interacciones no covalentes, que también puede haber interacciones covalentes, pero es más importante aún entender que lo que hace una enzima es modificar la estructura atómica de los componentes para de este modo facilitar la, la reacción y así se pueden, o sea, puedes obtener que ocurran reacciones que en otras condiciones serían prácticamente imposibles. Por ejemplo, en el caso de la enzima que sintetiza celulosa, que es la celulosa sintasa, pues lo que hace es unir a moléculas de glucosa, pero en un arreglo en específico que hacen que de este modo pues formen una cadena muy estable y pues vaya, eso se va directo a las paredes celulares, ¿no? Pero tan estable es que pues es muy difícil digerirla. Ahora bien, si nosotros intentáramos hacer ese mismo proceso de sintetizar, perdón, de sintetizar celulosa a partir de los monómeros, pues sin usar enzimas realmente sería muy complicado. Joaquín, ¿tienes una respuesta ahorita? Recuerda que puedes mandar mensajes. Una proteína con la capacidad de acelerar una reacción. No te preocupes, Joaquín. Este, pues sí, una enzima sí puedes decir que es una, bueno, justo como lo decía Sofía, más que una proteína es una molécula. No, no te preocupes. Este, ay, perdón. ¿Por qué no estás en tu casa? No, no te preocupes, pero am, como vayas pudiendo, pues nos vas respondiendo, ¿vale? Ahora, la siguiente es describir las diferencias entre fosfatasas y sinasas. Sofía. No, por definición, una fosfatasa es aquella enzima que quita un grupo fosfato y Ujú. por el contrario, una sinasa pues le agrega. Y entonces es como que hay una especie de regulación entre ellas y, y así. Sí, justo. Les ponía esta porque, bueno, para que lo recuerden, porque realmente esto de las confusiones entre fosfatasas y sinasas es muy común. Incluso ya entre personas que se dedican a investigar, de repente te dicen, ay, es que es una fosfatasa, y dices, ¿cómo una fosfatasa? Pues sí, es que le está poniendo fosfato y es como de, uy. O sea, lo que sí es que hay una discusión interesante, que dice que una fosfatasa la puedes, o no, al revés. Una sinasa la puedes considerar una fosfatasa desde la perspectiva del ATP. Pero ¿cómo es eso? Una sinasa actuando sobre otra proteína, pues lo que va a hacer es ponerle un grupo fosfato a la proteína, ¿no? Hasta ahí todo es bien. Pero, ¿de quién toma el grupo fosfato? Del ATP. Y entonces para el fosfato, una sinasa es una fosfatasa. Está padre, ¿no? La idea. Pero de preferencia quédense con la anterior que les dije. ¿Vale? Sí, sí, no te preocupes. Ahora, en esta voy a hacer esto. Ay, no puedo. Uy, no tenían que ver eso. Bueno, sí tenían que ver eso, pero no todavía. A ver, listo, ya volví. Y ahora sí, escribe la ecuación química de una reacción con enzimas.
Esta ustedes, pues ya, o sea, la hemos visto ya creo que dos clases y pues me gustaría que ustedes me dictaran. Sofía, No estoy muy segura si te refieres a esa que era como que enzima más ajá, sustrato sí, así, es igual a el complejo enzima sustrato que se transforma a el complejo enzima producto y termina sí, siendo enzima más producto. No sé si es esa o te refieres a... sí, pero vela diciendo un poco más lento. Ay, sí, sí, sí. Ajá, enzima producto, o sea, como complejo Ajá, y enzima más producto. ok, bueno, igual, hasta aquí vamos bien entonces. Este, tengan muy en cuenta que es de vital importancia entender esta ecuación, sobre todo para hacer algunas derivaciones matemáticas. Y por ejemplo, ahorita vamos a ver unas cosas que están medio interesantes. Y es importante que tengan muy en claro que la ecuación general de las reacciones con enzimas son estas. Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablé del steady state? O como del estado estático. ¿Me pueden decir a qué hace referencia eso? Y tiene que ver con la ecuación. Sofía, La verdad es que no me acuerdo mucho, o sea, no sé si te refieres a ese supuesto donde todas las enzimas estaban como ocupadas y por eso no había reacción. de hecho sí es eso. Ah, ya. Sí, ¿recuerdas esta gráfica de acá? Ahí ya no la encuentro. Ay, sí, ya no la encuentro. No, pero esta gráfica de aquí. Justo, el steady state o estado estático hace referencia a que la gran mayoría, bueno, de que hace referencia a que cuando tienes concentraciones de sustrato que sobrepasan por mucho las concentraciones de la enzima, tienes que existe este estado estático o steady state en el que hay una gran parte de las enzimas que están en un complejo enzima-sustrato. Y esto es importante porque de esto derivan pues las ideas acerca de la constante de Michaelis y de su ecuación que se deriva, así como de algunas modificaciones que han ido saliendo con el tiempo. Y también el hecho de que exista el complejo enzima-sustrato, recuerden que es el paso limitante dentro de la cinética enzimática. ¿Por qué? Porque pues de nada te sirve que se unan la enzima y el sustrato, pero que no haya reacción. O sea, lo que es importante para la reacción es este paso de aquí. ¿Ok? ¿Sí me explico con eso? Sí, sí, sí se entiende. Ok. Bueno, ahora define V0, Vmax y Km. ¿Sí las tenemos? Hola. Más o menos, o sea, B0 pues no es la velocidad inicial, no, Así no es. estoy muy segura. Y justo es la velocidad inicial. ¿Y qué te dice la velocidad inicial? Ay, no sabría explicarte. No te preocupes. La velocidad inicial, como su nombre lo dice, pues sí hace referencia a cuántas moléculas en unidades de tiempos es capaz sí, de transformar esta enzima. Sin embargo, lo que hace especial a este parámetro es que pues es que va a cambiar. ¿Y por qué cambia? Porque la velocidad inicial, o sea, la diferencia en la que tú veas cómo van cambiando la concentración de producto, va a depender mucho del sustrato bueno, de las cantidades de sustrato. O sea, recuerdas que yo te decía que si, por ejemplo, agarrábamos 80 moles de sustrato y los poníamos aquí, iba a tener una velocidad muy cercana a los 100.
O sea, a final de cuentas lo que hace la velocidad inicial es darte un parámetro de cuántas moléculas por unidad de tiempo te da la enzima. Pero este no es un valor fijo. Este valor va a depender de la concentración del sustrato. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí me expliqué o te hice bolas un poquito? O sea, que depende también de la cantidad de sustrato. O sea, Ajá, justo es esto. Y recuerda que es importante entender la velocidad inicial porque de esa se deriva la ecuación de Michaelis-Menten. Ahora también, ay, perdón, puedes definir a la velocidad inicial como el producto de la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre la suma de la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Ahora, ¿qué nos dice la Vmax y la Km? La Vmax está fácil. es la velocidad máxima. O sea, digamos que ese punto alto donde ya no Ujú. existe más reacción, Sí, o sea, en el gráfico está como que arriba, arriba, arriba. sí, y eso también va justo por acerca, bueno, eso también se explica con este concepto que te dije del steady state. O sea, porque la gran mayoría de las enzimas ya están formando un complejo enzima-sustrato y aparte, pues la reacción requiere tiempo, tiene sus propias tasas. A final de cuentas, la Vmax es una consecuencia de ese comportamiento. Y la Km, ¿No es la constante de Michaelis-Menten, creo? ajá, ¿y qué nos dice? Ah, o sea, creo que era como que enzima más sustrato, como que te lo convertía enzima más sustrato y, ay, no sé cómo explicarlo. Mira, lo que recuerda que yo les había comentado en la clase pasada, que la Km se interpretaba como la afinidad de la enzima por el sustrato. O sea, pero es que este es un concepto un tanto complejo. Y de hecho, muchas veces no está bien decir que la Km es la afinidad de la enzima por el sustrato. Sin embargo, lo que sí nos dice la constante de Michaelis es, pues, qué proporción del sustrato se podría estar uniendo a, a la enzima, pero eso está dado por las características químicas de la enzima. A final de cuentas es un parámetro enzimático y, o sea, y sus valores van a depender mucho de la enzima que estemos viendo. Pero sí, la idea principal, bueno, la que a mí me gustaría con la que se quedaran, es que se puede interpretar como la afinidad de la enzima, sí, de la enzima por su sustrato. Ahora, describe los elementos que conforman la ecuación de Lingüe-Verburg. ¿Tienes esa ecuación en mente todavía? La verdad no, pero Bueno, sí ahí te está. acuerdas de esto, ¿no? Sí, sí, eso sí lo vi. Sí, mira, la ecuación de Lingüe-Verburg es esta de aquí. Ahora, con estos, o sea, con estas bases, describe por favor cuál es la, bueno, cuál, describe los elementos que conforman esta ecuación. Aquí para que no se mueva. O sea, nos dice que la unidad entre la velocidad inicial va a ser equivalente a la constante, que la Ujú, interpretamos como la afinidad, sobre la velocidad máxima por la concentración del sustrato, más la unidad entre la velocidad máxima, o sea, ujú. como el paso limitante. No, en este caso, lo que nos está diciendo es el recíproco de la velocidad máxima. Es decir, qué tan rápido puede actuar la enzima para llevar a cabo su función. Ahora, esta de acá es la pendiente. O sea, cuando nosotros graficamos, la pendiente va a ser igual a km entre la velocidad máxima. Sin embargo, hay algo más que se puede sacar de esta ecuación y es obtener sus interceptos en x y en y. Ahora, recuerda que en este caso el sustrato podría ser la x. Entonces, cuando
el valor de Y es cero, ¿cuál es? Bueno, bueno, te la voy a leer. Describe los elementos. No, perdón. ¿Qué indican los interceptos en X y en Y de la ecuación Lin-Weber-Burke? ¿Quieres que veamos la gráfica? Por favor. Sí, mira. Aquí está un poco más visible. Ah, tengo un chat. Ujú. Ah, mira. Joaquín ya nos contestó unas preguntas. Dice, tiene reacciones opuestas, las quinasas añaden fosfatos y las fosfatasas retiran el grupo fosfato. B0 es la velocidad inicial de una enzima respecto al sustrato. Bmax es la velocidad máxima al alcanzar una reacción enzimática y la Km es la constante de Michaelis-Menten que se puede entender como la afinidad de la enzima por el sustrato. Muy bien, Joaquín. Sí, de hecho todo va muy bien. Ahora, ya viendo la gráfica esta de aquí, ¿qué nos va a decir el intercepto en X? Es decir, cuando Y vale cero. ¿No ve? ¿La reacción es nula? No. No, mm, recuerden que esta ecuación, la de Lin-Weber-Burke, es un recíproco de la ecuación de Michaelis-Menten que se ve así. Ahora, cuando Lin-Weber-Burke vale cero en Y, o sea, que se queda aquí en o sea, que cruza por el eje de las X, tenemos que es 1 sobre km. De este modo se dice que cuando la ecuación de Lin-Weber-Burke y vale cero, estamos viendo el recíproco de la km. Y en el caso de que el x sea cero, y el valor, cuando x es cero, el valor que obtiene y es el recíproco de la velocidad máxima, ¿vale? ¿Sí les queda claro esto? Se vale decir que no, ¿eh? Porque de hecho dice Joaquín que sí. Necesito que les quede bien clarito porque ahorita vamos a ver unas cosillas que solo se entienden ya cuando vemos con Lin-Weber-Burke. Pero tú, Sofía, ¿sí se comprende esta parte? Más o menos, o sea, cuando Y vale cero, ¿es Ajá. el recíproco de qué? De la constante de Michaelis. Ah, vale, ya. Creo que sí me quedó más o menos claro. Y cuando x vale cero, es el recíproco de la velocidad máxima. Sí, es que ahorita todo se va a empezar a complicar un poquito. Bueno, y bueno, ya con eso terminamos nuestro repaso. Y voy a volver a compartir. Bueno, ya les estoy compartiendo pantalla, pero pues que se vea grande. Ahora, hay que hablar de dos parámetros que también son importantes, que es la kcat y la km. Bueno, la km ya se las expliqué, a ustedes ya me la explicaron de vuelta, todo genial. Pero la kcat es un parámetro diferente y esta describe la tasa constante del paso limitante. O sea, es un poco complejo de entender, pero mientras que la constante de Michaelis te dice, o sea, qué tan afín, cuántas moléculas de enzima van a estar interactuando con el sustrato, la KCAT va a estar describiendo qué tan difícil es pasar por el paso más importante de la ecuación. O sea, si recuerdan la ecuación que acabamos de escribir, yo les había comentado que se tendía a ser el paso limitante, pero la verdad es que dentro de una reacción enzimática puede haber varios pasos limitantes y que no se reducen solo a esta parte de enzima producto. O sea, puede haber diferentes mecanismos de reacción involucrados o sea, en la misma reacción
de la, pues de la cinética enzimática, pero cada uno de estos puede ser limitante. Entonces lo que hace esta constante es decirte qué tan difícil es el paso difícil. Ahora, ambas, bueno, se puede decir que te dice qué tan difícil es el paso difícil. Ahora, existe, existe un parámetro, bueno, sí es un parámetro que se puede obtener obteniendo la división de kcat entre km. Y esto hace referencia, bueno, y esto es un valor muy importante porque nos permite entender el comportamiento de las enzimas. Se dice que cuando una enzima tiene un comportamiento donde la kcat sobre la km es igual o cercano a estos valores que van de 10 a la 8 o 10 a la 9 molares sobre segundos, lo que nos están diciendo es que tenemos enzimas perfectas. ¿Por qué? Porque es un límite de difusión controlada. Esto quiere decir que las enzimas pueden unirse al sustrato, pero pues se van a separar, ¿no? Y se van a separar porque, pues, en primer lugar, puede que no haya tanta afinidad y porque el paso limitante sea muy limitante. Cuando las enzimas se alcanzan estos valores que están aquí, se dice que son perfectas porque tienen tasas de reacción que pues son óptimas, son de las más altas. Y entonces por eso es importante conocer este parámetro, para identificar de este modo cuál va a ser el comportamiento que va a tener nuestra enzima en este contexto celular. Ahora, en esta tablita se les muestran enzimas, los sustratos y las constantes que son la kcat, la km y la kcat sobre km. Y obtenemos que la acetilcolinesterasa, la anidrasa carbónica, bueno, de hecho todas estas, todas las que tenemos aquí, están muy cercanas este, a este límite de difusión controlada. Perdón, pasó una moto. Y esto lo que quiere decir es que son enzimas que son muy activas dentro de la célula y pues nos hace mucho sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, la catalasa es una enzima muy importante haciendo frente al estrés oxidativo. La fumarasa es una enzima que igual es muy importante para el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o la anidrasa carbónica que está involucrada en la síntesis de ácido carbónico a partir de dióxido de carbono. ¿Queda claro qué es la kcat y su relación con la km? ¿Sí? ¿O, o les quedó duda? O sea, entiendo que el CACAT es ese paso limitante, esa pequeña dificultad que va a tener la reacción enzimática y la KM es por el contrario la afinidad. Entonces, si hacemos como una comparación, o sea, al final KCAT sobre KM, ay, o sea, entiendo ambos valores KCAT y KM, pero no entiendo muy bien su relación. Ay. Sí, mira, es que los dos te dicen cosas diferentes, pero al final su interacción, por así decirlo, va a intervenir mucho en el proceder de la enzima. Porque mientras KM te dice qué tan afín es la enzima por el sustrato, o sea, qué tanto se agarra, por así decirlo, la KCAT nos va a decir qué tan, qué tan fácil es poder pasar por ahí. Mira, hay algunos autores que también definen a la KCAT como el número de recambio, que se define como el máximo número de moléculas de un sustrato que una molécula de enzima puede convertir en producto por unidad de tiempo. A final de cuentas, esta es pues sí, es una tasa. Y cuando nosotros hacemos esta diferencia entre la kcat y la km, nos van a, o sea, nos va a estar diciendo, perdón, que nos va a estar describiendo un comportamiento asociado a la difusión.
y qué es este límite de la difusión controlada. El límite de la difusión controlada es un límite, pues, yo no sé si decir numérico, pero tal vez sí, que nos dice, o sea, de todas las enzimas que entran, pues si difunden o no, y si llevan a cabo sus reacciones o no. A fin de cuentas es un parámetro que nos indica cuál es el número máximo de moléculas que se pueden estar sintetizando en una enzima por unidad de tiempo, pero ya en un contexto más celular. O sea, esto ya nos va a estar diciendo que no va a ser tan común que se unan los sustratos y que no salga nada, sino que se lleva a cabo toda la reacción. Por eso este parámetro es súper importante y cuando se mantiene dentro de estos rangos se dice que las enzimas tienen pues una cinética perfecta, porque realmente están llevando a cabo todas las reacciones, precisamente porque la afinidad y el paso limitante pues están en armonía y se puede llevar a cabo todo el proceso de reacción. Con esto último que te expliqué, ¿te queda un poco más claro? O sea, es como una tasa de eficiencia. De hecho es. Ah, y una pregunta, ¿cómo se halla la CACAT? La caca, me da un poco de risa cuando lo digo, porque suena como a popó, pero la cacat se calcula de este modo. Mira, te la voy a escribir aquí. Mm, es... Ay, espera, es que no encuentro esto. Datación. Cacat es igual a la Vmax dividida entre la concentración ay, de las enzimas. Y sí está claro por qué queda así la ecuación, ¿no? Porque nos va a estar describiendo, pues sí, la velocidad limitante. ¿Me explico con esta parte de cómo funciona esta ecuación de la CACAT? ¿O no queda muy claro? Sí, sí, creo que sí se entiende. Ok, Joaquín, ¿tú cómo vas con esto? ¿Vas comprendiendo o tienes duda en algo? A ver, ya mandó mensajito. Todo claro. Ok, por favor, este, si en algún momento no comprenden alguna parte, díganmelo. Y bueno, vamos a pasar a un tema bien interesante. Y es que, bueno, todavía no llegamos al tema tan interesante del que les decía, perdón. Pero bueno, esto también es interesante. Y es que las enzimas suelen catalizar reacciones con dos sustratos o más. O sea, a final de cuentas, todo lo que vimos ahorita fue de una enzima interactuando con un solo sustrato. Pero encontramos que hay enzimas que interactúan con dos sustratos. ¿Ustedes me podrían dar un ejemplo de una enzima que actúe con dos sustratos? O sea, y ya hemos visto algunas a lo largo de las primeras clases de bioquímica. Creo que gran parte de las sintetasas de por sí, como que toman dos sustratos. Ajá, Um, esas ¿Te podrían acuerdas que ser cuando una. vimos el ciclo de la urea, Ajá. como que al inicio en la mitocondria, como que una enzima que era, o sea, que sumaba carbomil fosfato con ornitina, que daba la citrulina, Ujú. por la citrulina sintasa. Hay varios ejemplos, o sea, también con la citrato sintaso ocurre casi lo mismo. Sí, Entonces, sí, justo. se utilizan dos sustratos. Sí, la verdad es eso. Y entonces nos topamos con un pequeño problema, porque dices, bueno, es que pues, las enzimas trabajan con más sustratos, ¿no? Realmente. O sea, y también pensemos que las enzimas, así como, bueno, pues las enzimas hay muchas que son proteínas y también se regulan. Y no se regulan porque o sea, porque no sé, alguna iluminación espiritual llegó y les digo, ¿sabes qué?
ya no reacciones, ¿no? O sea, se regulan por la interacción con otras moléculas. A final de cuentas, esta interacción con otras moléculas también puede entenderse como, vaya, como, pues es que no sé si decir que otro sustrato, pero pues se une a la enzima a final de cuentas. Y entonces todo esto va a modificar a la cinética enzimática. Ahora bien, entonces, cuando las enzimas catalizan reacciones con dos sustratos, obtenemos lo siguiente. Lo primero es que se forma un complejo ternario o terciario. ¿Y esto por qué ocurre? Ay, 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 ay. Miren, voy a poner mi puntero láser. Tenemos aquí a la enzima. Tiene una tasa de equilibrio químico para formar el complejo enzima sustrato 1. Y entonces del complejo enzima sustrato 1 se tiene que unir el sustrato 2, formando el complejo enzima sustrato 2. Ahora bien, cuando se forma este complejo ya procede la reacción de forma normal, ¿no? Pero también puede ocurrir el caso contrario, y este caso contrario es que la enzima se una al sustrato 2 directamente y después se tenga que unir al sustrato 1. A final de cuentas, este paso es pues bastante interesante porque nos está diciendo que pues no es necesario que se siga un orden en el cual se integren los sustratos a la enzima. Y ordenada esta expresión se obtiene esto, que la enzima más el sustrato 1 forma un complejo enzima sustrato 1 donde entra la enzima, el sustrato 2, perdón, formando el complejo enzima sustrato 2 y que nos da como resultado enzima más producto 1 más producto 2. ¿Todo bien? Ahora, también hay reacciones en las que no hay un complejo ternario que se forma. Y estas reacciones, ¿cómo ocurren? Ocurren un poco diferente. Lo primero que pasa en estas enzimas es que la enzima y el sustrato 1 se unen formando el complejo enzima sustrato 1. Déjenme contesto algo rapidísimo. Y... Ay, 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 ay. Se forma el complejo enzima sustrato 1. Pero lo que ocurre es que se forma el complejo enzima producto 1. Y la enzima tiene este palito. Este palito es importante porque lo que nos dice es que la enzima tomó una parte del sustrato y la va a retener momentáneamente. Posteriormente sale el producto 1 y se queda la enzima palito o la enzima prima, que es la enzima con este elemento que tomó del sustrato, y se integra el sustrato 2 formando el complejo enzima sustrato 2 con, bueno, es enzima prima sustrato 2. Pero lo que ocurre es que la enzima ahora va a añadir este grupo al sustrato para formar el complejo, bueno, ya no para formar el complejo, sino para ya separarse y formar tanto la enzima como al producto 2. Este tipo de reacciones es muy común. De hecho, me acuerdo mucho, por ejemplo, pues de ácidos grasos. Ay, creo que era palmitoil sintasa. Sí, bueno, Para entrar sí, 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 sí era. sí, de la enzima que se encargaba de formar los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque lo que hacía la enzima era tomar elementos de unas moléculas para transferirlo a otra molécula que estaba agarrando. A final de cuentas, sí encontramos este proceso y es muy interesante. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el análisis de cinética enzimática clásico, que por clásico me refiero a que nosotros veamos velocidad máxima, constante de Michaelis, vamos a encontrar cosas bien interesantes. ¿Y esto por qué? Porque lo que nosotros podemos hacer a la hora de analizar esto es decir, como de, ok, vamos a ver cómo funciona y para eso vamos a agregar el sustrato 1 a una concentración constante, siempre constante, pero para este caso, para este tipo de experimentos. Y la que vas a empezar a variar es la concentración del sustrato 2. ¿Y esto que nos permite ver? Que dadas las condiciones con el sustrato 1, ver cómo se comporta con el sustrato 2 y también lo puedes hacer viceversa. Ahora, esto nos va a arrojar datos interesantes
que se pueden ver en las ecuaciones, bueno, en las gráficas de nada más velocidad inicial por la concentración de sustrato, pero es muy difícil de analizar. Para estos casos se utilizan igual, de nuevo, aproximaciones con Link-Weber-Burk. Y entonces nosotros podemos identificar si nuestra reacción de una enzima con dos sustratos es una que forma un complejo terciario o una en la que no hay un complejo terciario formado. ¿Y esto cómo se ve? Pues se ve así. De este lado tenemos dos gráficas, o sea, esta es la enzima A y la enzima B, ¿no? Con el sustrato 1 constante, o sea, siempre va a tener la misma concentración. Se hace el ensayo bioquímico, pero en este ensayo bioquímico lo que se incrementa poco a poco es el sustrato 2. Ahora, cuando nosotros aumentamos el sustrato 2 y vemos este comportamiento donde cambian las pendientes, tenemos que, o sea, nosotros podemos deducir que nuestra enzima está formando un complejo terciario. Es decir, que la enzima requiere que se unan los dos sustratos al mismo tiempo. Y, y mientras que si lo que ocurre es que a medida que nosotros aumentemos el sustrato 2 se vayan a desplazar las líneas, lo que nos dice es que hay un camino de ping pong, que bueno, y este camino de ping pong de lo que nos habla es que no se forma el complejo terciario. Hasta aquí tenemos dudas, chicos. El ejemplo de ping pong era ese que mencionaste de carnitina, palmitoytransferasa, ¿no? O sea, que le da y luego le da otro y así. O sea, Ajá, pero los dos no interactúan, sino que son por separados, pero mismo enzima. Ay, así es. O sea, a final de cuentas, la enzima va a estar deteniendo el producto, una parte del producto para añadirle al otro sustrato. Y bueno, esto pues nos puede hacer bastante sentido si lo analizamos ya en términos químicos, porque esta lo que está alterando conforme nosotros agregamos el sustrato 2 es la constante de Michaelis y la velocidad máxima. ¿Por qué? Pues porque como el sustrato 2 también tiene efectos sobre la enzima, pues a final de cuentas estos valores se van a tener que mover, pero siempre manteniéndose en este punto de equilibrio. Ahora, el caso que difiere es este de la otra enzima donde se mueven de forma paralela. Ahora, es muy importante que ustedes identifiquen estas gráficas, pero sobre todo o sea, que tengan en cuenta las condiciones experimentales para obtenerlas. Porque hay otras gráficas que son muy parecidas, o sea, de verdad muy parecidas, que nos pueden decir, ah, mira, es que aquí está viendo una enzima con dos sustratos y que, ay, perdón, y por lo tanto, eh, a ver, perdón, se me fue el avión. O sea, cuando nosotros vemos este comportamiento y donde tenemos esta anotación de que hay dos sustratos, tú ya puedes decir, ah, no, pues mira, aquí lo que estoy viendo es que se está formando un complejo o que no se está formando el complejo. Pero hay ocasiones en las que o sea, que se obtienen este tipo de gráficas, pese a que no tengamos estos cambios en la concentración de un sustrato 2, porque hay enzimas que no necesitan ese sustrato 2. Pero es que las enzimas se pueden inhibir. Cuando decimos que una enzima se inhibe, hacemos referencia a que cambia su cinética, pero en este caso decimos que decrece. Y vaya, es importante la inhibición de la cinética enzimática por varias cosas. La gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero sí buena parte de los medicamentos que se usan para tratar distintas enfermedades son inhibidores de las enzimas. Por ejemplo, ustedes saben qué es la aspirina. creo que era un inhibidor de la ciclooxigenasa. No estoy muy segura. O Mm, sea, para la formación de...
tromboxanos, de um, prostaglandinas, etcétera. Sí, de hecho, te iba a decir lo de las prostaglandinas. O sea, lo que hace una aspirina es inhibir a las enzimas involucradas en el metabolismo de prostaglandinas o su síntesis, y como interfiere con esta ruta, a final de cuentas lo que hace es reducir el dolor. Muchos medicamentos pues hacen eso. Por ejemplo, los retrovirales también, que lo que hacen es como que inhibir a las funciones en ese caso, de las polimerasas virales, que pues a final de cuentas son enzimas. Ahora, nosotros encontramos tres tipos de inhibición. A veces se pueden decir que son cuatro, pero ese ya es un tema más complejito. El primer caso de inhibición es este, que se llama inhibición competitiva. En la inhibición competitiva lo que va a suceder es esto, es muy interesante. Resulta que la enzima, o sea, primero hagámosle parte a esta parte de arriba, que tenemos a una enzima con un sustrato, forman el complejo enzima-sustrato y después se separa formando el complejo enzima-producto. Pero también puede que la enzima se encuentre con otra molécula con la que también es afín porque son similares al sustrato de verdad. Entonces, cuando se encuentra van a formar este complejo enzima inhibidor. Pero ¿qué crees? Como no es la molécula que se requiere para esta reacción, pues a final de cuentas se regresa de nuevo, o sea, se separan y no ocurre la reacción. Este, por eso se llama competitiva, porque el inhibidor compite con el sustrato por el sitio de unión con esta otra enzima. Ahora, hay una inhibición incompetitiva. ¿A qué se refiere con que es incompetitiva? Pues ocurre que, o sea, que aquí en este caso el inhibidor no se va a unir al sitio catalítico de la enzima para el sustrato. Lo que ocurre es que cuando la enzima se une al sustrato y forman el complejo enzima-sustrato, este complejo puede interactuar con otra molécula que sea ahí, pero la molécula ahí no va a trabajar, o sea, no se va a unir al sitio catalítico de la enzima, sino que se puede unir a otro sitio dentro de la misma enzima. Por ejemplo, pensemos en, no sé, en una nucleasa, que esta nucleasa lo que hace es meter DNA y lo corta, o RNA, lo que ustedes quieran. Pero esta nucleasa también tiene un sitio de unión para un regulador, otra enzima reguladora, la que les guste igual. Ay, perdón. Y pues bueno, lo que ocurre en este caso es que el inhibidor, cuando se une, va a modificar la estructura tridimensional de la enzima. Y de este modo, pues sí se puede formar el producto, pero van a cambiar varios parámetros de la cinética. Ahora, también tenemos que hay una inhibición mezclada. Este es un caso ya muy extremo en el que se forma el complejo enzima-sustrato, pero también puede haber un complejo enzima inhibidor que formen un complejo enzima inhibidor, pero que termine por separarse. Y también ocurre que el complejo enzima-sustrato se una a un inhibidor que después forma el complejo enzima inhibidor, pero a final de cuentas se separe. O sea, lo que hace la inhibición competitiva es combinar ambos tipos de inhibición. Ahora vamos a verlos detalle a detalle. Lo que hace la inhibición competitiva es esto que yo les comentaba. Está la enzima y el sustrato, o sea, aquí está nuestra enzima, y va a interactuar con el sustrato para formar el producto. Pero también puede interactuar con el inhibidor para formar el complejo enzima inhibidor. Como esto es una reacción y tiene un equilibrio químico, se puede identificar esta tasa o esta constante, que es K' inhibidor. Entonces, en este caso, la inhibición competitiva va a modificar a la ecuación de Michaelis-Menten. Y entonces lo que ocurre es que la velocidad inicial será igual a la velocidad máxima por el sustrato por alfa multiplicado por la constante de Michaelis más el sustrato. Ahora, este valor de alfa es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo que nos está diciendo es que la inhibición competitiva afecta directamente a la constante de Michaelis. ¿Y por qué afectaría la constante de Michaelis?
nos hace referencia a la afinidad de la enzima por su sustrato, sí, pero eso también lo puedes interpretar como la afinidad de acuerdo a las concentraciones. Y si entonces tienes que, además, en tu mezcla química, donde ya pusiste el sustrato y la enzima, agregas otro tercero, entonces la afinidad de la enzima por el sustrato va a ser diferente porque ya está participando el inhibidor. O sea, el inhibidor va a meter ahí su cuchara. Por eso se multiplica por este valor de alfa. Alfa se obtiene de la suma de uno más la concentración del inhibidor por la constante del inhibidor, que es esta constante de equilibrio químico del complejo enzima inhibidor, que se obtiene dividiendo el producto de las concentraciones de la enzima por el inhibidor entre la concentración del complejo enzima inhibidor. Ahora, inhibición incompetitiva. Este nombre de inhibición incompetitiva a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo lo había aprendido como inhibición no competitiva. Sin embargo, la inhibición no competitiva es algo completamente diferente. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que sí se forma el complejo enzima sustrato, pero lo que hace el inhibidor es unirse a otra región de la proteína. Como se une a otra región de la enzima, pues puede modificar sus características tridimensionales. Y del cambio en la conformación tridimensional, ay, espérenme, es que están haciendo mucho ruido. Y bueno, yo les comentaba, de este cambio conformacional de la enzima obtenemos que pues ya no va a estar actuando como debería de estar. Es como si llevaras una mochila. O sea, porque veámoslo de este modo. Imagina que tú eres una enzima y correr es tu reacción. Así, pum. Y entonces si a ustedes los pongo a correr, pues así, sin más, pues pueden correr a la velocidad que tengan y todo lo que sea. Sin embargo, cuando yo les agrego una mochila, o sea, cuando yo les doy este inhibidor, pues va a cambiar la onda. ¿Por qué? Pues porque el peso ya no va a estar en los mismos sitios, ahora es más difícil avanzar. Entonces, ¿ustedes van a poder correr? Sí. ¿Van a poder seguir llevando a cabo la función? Sí, pero lo que va a cambiar es su velocidad, cambiaron sus condiciones y por tanto ya no lo pueden hacer de la misma manera. Esto ocurre con la inhibición incompetitiva. Ahora, en este caso, la inhibición incompetitiva modifica a la ecuación de Michaelis-Menten, no modificando la constante de Michaelis, sino se multiplica por el valor de alfa prima por la concentración del sustrato. Y ahora, lo que es importante es que ustedes entiendan que ahora lo que se está modificando es la velocidad máxima. A' se obtiene de la suma de 1 más la concentración de los inhibidores sobre K'1 de K' inhibidor, perdón, y K' inhibidor se obtiene de la división de la concentración enzima sustrato por el inhibidor entre la concentración del complejo enzima sustrato inhibidor. Ahora, vamos al último, que es la inhibición mezclada. La inhibición mezclada lo que hace es, pues, combinar todo lo que ya pasó, ¿no? O sea, en esta enzima, además de que puede haber otro sustrato que se una, hay inhibidores que también se van a unir y que van a modificar la velocidad máxima. Y al final de cuentas llevan a cabo todo este proceso que ya vimos acá, que se forme, por ejemplo, el complejo enzima inhibidor, que pues realmente no nos va a estar trayendo nada, pero que se pueda unir el sustrato y formen ese complejo enzima sustrato inhibidor, pero que se separe el inhibidor, se forme otra vez el complejo enzima sustrato y tengamos el complejo enzima producto. Ahora, lo que es interesante de la inhibición mezclada es que va a afectar tanto a la constante de Michaelis como a la velocidad máxima. Y ahora, de esta hay ocasiones en que si alfa es igual a alfa prima, es decir, este valor es igual a este, se habla de de una inhibición no competitiva. O sea, y solo es en este caso. Es un caso muy raro, pero también pasa. Sin embargo, pues, o sea, yo personalmente siento que es un poco complicado poder, o sea, que tú puedas identificar este tipo de inhibición, pues porque en primer lugar son muy raras. O sea, no es tan sencillo encontrarlas.
y además necesitarías varios ensayos. Pues bueno, a final de cuentas, con estos patrones de inhibición, nosotros podemos hacer experimentos de Lin-Weber-Burke. Bueno, experimentos de cinética enzimática y obtener las ecuaciones de Lin-Weber-Burke. Y de las ecuaciones de Lin-Weber-Burke, nosotros vamos a obtener esto. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué gráfica corresponde a qué tipo de inhibición. ¿Qué les parece si les doy... Miren, ¿qué les parece si nos tomamos 5 minutos y regresamos y ustedes me dicen cuál es cuál, ¿vale? Sí, sí, me parece bien. Va, tómense 5, bueno, 6 minutos para que regresemos a... Tómense 6 minutos y ahorita me dicen cuál es cuál, ¿va? Sí, sí.
Bueno, chicos, ya volví. A ver, díganme, ¿ya están aquí? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, esta, esta primera gráfica, donde vemos, bueno, voy a analizarla con ustedes. En primer lugar, tenemos que las pendientes cambian. Aquí es la línea que no tiene inhibidor. Lo que está cambiando es la pendiente. O sea, bueno, o sea, sí se ve, ¿no? Que se está cambiando la inclinación. Entonces, por tanto, lo que cambia es la constante de Michaelis. ¿A qué tipo de inhibición hace referencia esta gráfica? Yo creo que sería la competitiva, porque se afecta a la constante de Michaelis, entonces. Ajá, sí, justo. Dice Joaquín competitiva. Ustedes muy bien, qué listos son. Ahora, en este caso, la segunda, lo que no cambia es la pendiente. ¿Qué es lo que está cambiando? Ustedes díganme. ¿Qué es lo que cambia de esta gráfica? De la del medio. Ay, este está interesante. De hecho, sí, perdón, yo me equivoqué. Aquí lo que está cambiando también es la constante de Michaelis, pero quiero que se den cuenta de algo interesante. ¿Qué ven en la gráfica? Vaya. ¿Qué letras ven? Alfa primo. Ajá, alfa prima. Y alfa prima hace referencia ¿a qué tipo de inhibición? La incompetitiva. No sé por qué Así afecta es. la velocidad. Así es, pero recuerden que en este caso, bueno, en este caso afectaba la velocidad máxima y aparte la A estaba por la parte de abajo. Y como esta es un recíproco, pues se ve de este modo. Ahora bien, esta ya, la última, ya díganme, ya cuál es, la más fácil. La mixta o la mezclada. Sí, la mixta. Ah, creo que ustedes, no, en este caso es mixta, Joaquín. Ay, ustedes son más listos traduciendo que yo. O sea, Joaquín tiene razón, en este caso sería acompetitiva, lo que yo les dije que era incompetitiva, y en este caso, esta es la, como la inhibición mixta. Es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar qué es lo que están viendo en estas gráficas del Lingua Verborg, porque es común que cuando hagan estos exámenes se encuentren con este tipo de comportamientos y la verdad se vuelve complicado. O sea, sobre todo cuando no los tienes bien identificados. Yo personalmente me encontré con una gráfica de este estilo, que era de la competencia mixta, y pues a mí solo me habían explicado que existía la competitiva y la no competitiva. O sea, aparte me lo habían explicado mal. Entonces, pues sí, o sea, sí me norteé, o sea, me perdí cuando lo vi en el examen. Pero ya que ustedes tienen estas herramientas, yo siento que ya les sería entonces más sencillo contestar un examen con este tipo de preguntas. Ahora, no puedo avanzar. Ahora, eh, esto es para la inhibición reversible, porque sobre todo hay que pensar en que hay inhibición que es no reversible. O sea, y pues cuando esto ocurre ya, o sea, ya no se puede hacer tanto. Ahora, se habla de un término que es Bmax aparente y Km aparente.
¿Por qué es aparente? Porque a final de cuentas, cuando nosotros hacemos el ensayo, no estamos viendo el mecanismo molecular, no estamos viendo cómo, por ejemplo, el grupo R del aminoácido 50 está tomando un grupo y lo está separando del sustrato para pasarlo a otro sitio, sino lo que estamos viendo ya es el comportamiento general, o sea, es como una caja mágica, vaya. O sea, tú ya nada más estás viendo el producto, no estás viendo lo que pasa adentro. Ahora, se dice aparente por esto. Cuando no hay inhibidores, entonces la velocidad máxima aparente es igual a la velocidad máxima y sin más problema. Asimismo, la constante de Michaelis. Cuando hay inhibición competitiva, la Vmax aparente es igual, pero la que cambia es la constante de Michaelis aparente, y en este caso su valor es igual a alfa multiplicado por la constante de Michaelis. Y si nosotros hacemos un ensayo sin el inhibidor competitivo y determinamos la constante de Michaelis, entonces podemos calcular de una forma sencilla el valor de alfa. Ahora, en el caso de la inhibición acompetitiva, la Vmax aparente cambia y su valor es igual a la velocidad máxima entre alfa aparente, mientras que la Km también cambia y su valor es igual a la Km entre la alfa aparente. Recuerden esto, ¿por qué? Porque lo que hace la inhibición acompetitiva es que se une en otro sitio y ¡uy! Modifica el comportamiento de la enzima. Finalmente, la mezclada o la mixta, la Vmax aparente es igual a la velocidad máxima dividida entre alfa prima, mientras que la constante de Michaelis es igual a alfa por K sobre alfa prima. ¿Ok? ¿Les queda claro esta parte? ¿Sí les quedó claro, chicos? La verdad es que no me quedó muy claro sobre la incompetitiva. O sea, yo entendía de que la alfa prima solo afectaría la velocidad máxima, pero también afecta la Km. ¿Esto por qué? Ah, sí, o sea, ¿quieres que te explique por qué pasa esto? Sí, por fin. Pues, oye, es que yo también me lo estuve preguntando durante toda la mañana, la verdad, porque en teoría, no debería estar alterando este valor de la constante de Michaelis. O sea, y lo que yo llegué a ver en varias veces era que, o sea, eran gráficas, pero más o menos de, a ver, déjame ver si encuentro una, porque, o sea, lo que yo llegaba a ver era que no cambiaba la constante de Michaelis, pero sí la velocidad. Ahora, en este caso, ¿por qué también afecta la constante de Michaelis? Mm, pues yo pensaría que es porque también podría estar afectando, o sea, podría estar afectando a la enzima de tal modo que incluso se afecte el sitio activo y que por tanto encuentres estas diferencias de la afinidad. Ahora, eso es lo que yo podría explicar, pero en sentido estricto, esto es lo que bueno, esta es la modificación total que se obtiene de la inhibición competitiva, perdón. A final de cuentas, lo más relevante de esta es que veas el cambio en la velocidad máxima. Y sobre todo, cuando tú lo veas, es que en primer lugar, si ves esto, o sea, si ves líneas paralelas, ya dices que es competitiva. Pero también, si llegas a ver que la KM está fija y lo que cambia es la velocidad máxima, pues te vas a igual. Bueno, no, en este caso no te vas igual, en este caso sería la no competitiva. ¿Por qué? Porque la no competitiva, como ambos valores son iguales, este... bueno, es que mira, esto te lo tengo que explicar acá. Mira, voy a sacar el libro. Bueno, no un librito, mi pluma. Lo que nos dice la inhibición no competitiva es que alfa es igual a alfa prima. Ok, entonces, cuando
Cuando evaluamos la constante de Michaelis aparente, que es esta, tenemos que es alfa por Km entre alfa prima. Eso es para el caso de la no competitiva y eso es lo interesante. ¿Qué pasa? Como alfa y alfa prima son iguales, pues esto es 1. Por tanto, esto es igual a la constante de Michaelis. En el caso de la inhibición no competitiva, aparentemente solo se está modificando la velocidad máxima. O sea, pero este es un caso rarísimo. Y a diferencia de la inhibición a competitiva, pues no. O sea, aquí se está modificando tanto la velocidad máxima como a la constante de Michaelis porque modifica de forma general el contexto molecular de la enzima. Creo que, no sé si ya te quedó más claro, o sea, porque yo también acabo de tener esa revelación junto contigo. Este, ¿Sí me explico o quieres que te lo vuelva a explicar? Creo que yo lo entendí mejor, pero ya, gracias. Sí, recuerda que cuando hablemos de no competitiva, así, no competitiva, ese caso rarísimo, cambia Vmax nada más. Cuando hablemos de inhibición mixta, cambian Vmax y Km, pero Km también se multiplica por ese factor. Y cuando hablamos de inhibición acompetitiva, pues igual cambian los dos. Ay, está un poco raro, pero pues así funcionan estas cosas. Yo no las inventé. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. También, si no te quedó claro, dime y pues busco la manera de explicártelo de una forma más digerible. Ah, tú, Joaquín, ¿cómo vas? ¿Te quedó claro todo? Me volví a perder sobre la diferencia entre competitiva y acompetitiva. Sí, mira, la diferencia entre competitiva y acompetitiva. Ah, competitiva y no competitiva. Mira, la competitiva lo que hace es que el inhibidor se une al mismo sitio que el sustrato. Entonces aquí lo que interfiere es la constante de Michaelis y no la velocidad porque la enzima sigue estando íntegra. Entre acompetitiva y no competitiva. Ah, sí, mira. La acompetitiva es donde el inhibidor se une a un sitio diferente al sitio de unión del sustrato, pero modifica toda la actividad de la enzima. Modificando toda la actividad de la enzima, cambia tanto la Vmax principalmente como la constante de Michaelis. En el caso de la inhibición no competitiva, es un caso en especial de la inhibición mezclada, en el que ambos en el que tanto alfa como alfa prima son iguales. Como alfa y alfa prima son iguales, la constante de Michaelis aparente es igual a la constante de Michaelis normal. Entonces, tu gráfica para este ensayo en específico se vería más o menos así. Fup, fup, fup. Ok, porque la constante de Michaelis va a ser la misma, pero lo que van a estar cambiando son las velocidades máximas. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Ok. Bueno, pues ahora sí que más les vale que les haya quedado muy claro, porque, ay, porque pues lo que sigue de esto es, pues les voy a mandar una tarea de examen. Ya son 5 para las 7, entonces yo creo que ya, bueno, acá son 5 para las 7, pero allá creo que ya son 5 para las 8, me parece, o, o no sé qué hora es allá, pero pues bueno, ya es hora de terminar. ¿Les quedó alguna otra duda, chicos? ¿Chica? ¿Chico y chica? ¿Puedes poner la penúltima diapositiva? Mira, esta es la penúltima, No, pero ¿te refieres a esta? no, la siguiente. ¿Esta? Ah, no, o sea, una antes de la final. Ah, esa Esta. es. Sí. Sí. Y tenía otra pregunta. ¿Hay diferencia entre la inhibición alostérica y la competitiva? O sea, porque no afecta directamente el sitio activo, sino un sitio, digamos, modulador. Entonces, no sé si es lo mismo. No,
En este caso, la alostérica es diferente de la competitiva. Creo que la podrías considerar como inhibición, ay, a competitiva. Eso justamente te preguntaba, o sea, a competitiva y alostérica, ¿son lo mismo? Mm, ¿Me dejas investigártelo bien para decirte? Sí, 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 dale. Y, o sea, pero me recuerdas en la semana, porfa. Y ya te lo explico bien. Ya. Bueno, Joaquín, ¿tienes otra duda o todo claro? Mm, ¿Podría llegar a formarse más de un compuesto ternario o terciario? O sea, que se unan más moléculas. Ay, pues yo creo que sí, pero debe ser muy raro. O sea, lo bonito de la biología es que siempre hay una excepción a la regla, entonces yo creo que es probable que sí se pueda. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, sí, ¿vas a subir esta clase? Sí, ay, es que se me ha olvidado subir las otras, perdón. Ah, no te preocupes. Sí, y de hecho ahorita eso estaba pensando, porque creo que ya les debo tres, ¿no? Algo así. ¿O dos? Creo que tres, no, no me Sí. acuerdo. Sí, pero sí, ya las voy a subir, no se preocupen.